Amanecer a la conciencia de ser. El goce del panda. Bienvenido a un episodio más del Goce del Panda, donde cada semana Marco Treviño y Gladys Cruz compartiremos contigo una perspectiva diferente de cómo lograr tus objetivos, considerando tus emociones y las locuras de tu mente. Bienvenidos, bienvenidas. Hola. Buenas noches, Oli, ¿cómo estás? ¿Por qué ya no eres Víctor Paul? Ah, porque ahora es... Solo Víctor. Ahora es Beck. Y ya luego hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí. No, ya estábamos controlando ya la del ocasto otra vez. No, disculpe usted, querido Te televidente. dije que en este capítulo sí se pasaron en el pasado. ¿Quiénes? Todos ¿Por qué ustedes, no? 8 minutos de pura risa. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Todo Es que iba somos muy bien bien, jocosos, somos pero a alguien se le malos. ocurrió hablar en inglés. Y ya Ah, sí, no, bueno, sí. Con su expertise, con su su expertise. maestría en el manejo del inglés. What's your name? El rito. El Juay de Rito. Ay, de risa. El mi Juay. Tema. El tema de hoy, ¿cómo le pusimos? ¿Tiene un nombre específico? Vamos a hablar de cuando nos sentimos responsables ante cosas que le están sucediendo a seres queridos. Esto puede aplicar para cualquier Ser querido. ser querido. Creo que tiende mucho a cuando eres hermano mayor y tienes hermanos menores, claramente. Sí, O cuando eres mamá o papá, o cuando está como esa línea directa de que te sientes responsable. Sí, o cuando te sientes a lo mejor, ya sea por una situación económica o por edad o por capacidades o cualquier cosa, que sientes que tú pudieras hacer más que Sí. esas otras personas. Ya sea porque tienes más dinero o porque esa persona a lo mejor pues son tus papás, pero ya son de la tercera edad y ya están a lo mejor perdidos ciertas facultades y tú sientes que tienes esas facultades, o Sí. familia, amigos que... Sí, creo que crees que entra pudieras mucho, ayudar. lo ubico un poco más cuando el caso en específico que vamos a tocar o los puntos que vamos a tocar hoy es para temas de cuando entra esta idea en nuestra cabeza de Ujú. le pude haber evitado esto. Sí. No, la verdad es que... Pude haber ayudado de esta forma, pude haber hecho eso. ¿Has tenido un caso así? ¿Te has sentido de... Tú eres papá? Cortaste la inspiración. Sí, ahí va. Sí. No. ¿No eres papá? O sea, sí soy papá, pero no he pasado por esa situación Eso en la no que lo yo me haces. sienta responsable por algo que le pase. Ajá, eso no. No. A lo mejor no responsable, pero a lo mejor como que quisieras haberle dado otra oportunidad, haber cambiado las cosas, haber hecho otra cosa. O sea, por ejemplo, no sé, a veces pudiera ser que a los papás les pasa mucho cuando los hijos se enferman. Que lo ves ahí que está sufriendo, aunque sea una gripita, pero hay veces que les da así súper fuerte. Y es así como de, pues, ¿cómo le ayudo? ¿Qué pudiera hacer yo aquí? Que entras en esa desesperación, en ese estado de, pues, ya, ¿qué más Puede puedo ser, hacer? eso sí. O sea, como ese tipo de situaciones que a lo mejor piensas, debería de hacer esto, podría haber hecho esto, o ojalá hubiera tenido estas herramientas para Sí. hacer esto. Que es algo ajeno a ti, pero que Ajá. te responsabilizas de pude haber hecho algo Sí, eso. por esa situación. Exacto. Eso sí. Algo Pero sí. así en tu vida. Sí, sobre todo que, como dice Marco, cuando hay una gripa, algo así por mínimo, es que, chale, lo hubiera tapado mejor, o Ándale. una chamarra, o sea, te empieza a hacer como la película de qué pudiste haber hecho, aunque en realidad no pudiste haber hecho nada, porque Ujú. no lo... Sí, Que a lo mejor no se podría haber considerabas. evitado. Ujú. Sí, que en la mayoría de las veces es así. O sea, en muchas de esas situaciones empieza nuestra cabeza a correr ideas de si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho tal cosa, entonces la persona no hubiera No hubiera vivido. pasado esto. Y realmente en lo real no hay, en muchas ocasiones no hay mucho que hacer. Ujú. Y eso es de los temas que, más bien, ese es el tema que vamos a hablar hoy. Lograr separar y lograr ubicar qué sí nos corresponde, porque tampoco es que nos volvamos seres indiferentes. Me vale si ya Ajá. no. Aunque sería lo ideal y que en lo real, es que es un término muy estructural, en lo real no hay algo que hacer, emocionalmente y mentalmente empiezan a correr muchas sensaciones y muchas ideas. Sí, nos hacemos Entonces- películas muy largas. Sí, que entonces, ha sido. más allá de decir no existe, no debería pasarme, no debería de sentir y bla, 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 es aprender a manejarnos a nosotros mismos en esas situaciones. No las vamos a poder evitar,
no vamos a poder evitar esos juicios, como tú bien lo dices, ya como papá. Incluso yo soy hermana mayor. Sí, también. Y con Jimena a veces me pasa de, ay, ojalá no lo... Si yo le dijera esto, o si yo hubiera hecho tal cosa, ya no hubiera estado viviendo. Sí, porque a veces son cosas como de, no sé, estás viendo que desde tu punto de vista se va a equivocar, va a hacer algo que no debería de hacer o que no le va a funcionar, y ahí uno quiere andar metiendo su cuchara, ¿no? Y quiere evitarle el daño y así, cuando a veces dañamos más por tratar de evitar el daño, ¿no? Sí, y que en lo práctico, o sea, lo tenemos hasta en mitos griegos de, ay, yo no voy a, ese Edipo, ¿no? El que no me quiero, no quiero lastimar a mis padres o no me quiero enamorar de mis padres, no. Por no querer lastimar a su mamá se va de pueblo y en el pueblo termina enamorándose de su mamá, ¿no? ¿Sí No, es que no es el hijo. El Edipo es al papá, al rey, le llega la información de que su hijo lo va a destronar y se va a casar con la mamá y que todo eso. Y entonces él lo manda a la fregada para que no suceda. No pase, pero termina sucediendo porque regresa el hijo, se casa, o sea, no sabe con que la es mamá, su mamá. Tiene cosas con la mamá y mata al papá, lo destrona. Sí. Entonces, esa mitología o esos mitos, esas cosas que están escritas, sí, es para darnos una idea de que hagas lo que hagas, si lo quieren ver así románticamente o no románticamente, ya hay un destino o ya hay una línea que van a seguir. Hay una línea que la gente ya está dirigiéndose allá y no vas a poder quizás eliminar, cambiar o modificar. Incluso a veces el nuestro, o sea... Déjate tú que si estás concentrándote a ver en cómo le cambias el destino o la vida al otro, a veces que no puedes cambiar la propia. Que ahí es donde de ahí es donde nos vamos a agarrar. No porque si se pueda o no se pueda. Si uno mismo con uno mismo. Yo mismo. Sí. Elija mí mismo. Para mí. Que se supone que tenemos ese poder sobre nosotros y hacemos todo. Sí. No podemos a veces cambiar el de mañana sí me levanto a las 6. Pero ya mañana me levanto a las 6. Ahora sí de verdad. Ahora sí de verdad ya me voy a levantar a las 6. Y llega el día de mañana a las 6. Y no te puedes levantar. Y llega el día de mañana a las 10:30 de la mañana. Así como dormido, pues no. ¿Tú crees que vas a poder hacer cambio en el otro? Pues, eso es de los dos puntos en que vamos a estar jugando y que nos vamos a estar moviendo. Ni podemos cambiar al otro, o sea, no somos responsables de lo que le pasa al otro y nosotros no nos podemos meter ni no los podemos cambiar porque no es eficiente y porque en la práctica no podemos, o sea, si pudiéramos empezáramos con nosotros mismos. Y por el otro lado, sí podemos impactar al otro, o sea, hay que tener esos dos puntos. Porque claro que si yo me siento mal y tú llegas y me sonríes o yo me siento cansada y me dicen pendejadas, me va a dar risa, me voy a despertar, me están afectando. Entonces, el contemplar los dos nos hace a nosotros más responsables y nos da más consideraciones a tomar al momento de relacionarnos con nosotros, con las otras personas. Entonces, tener esos dos puntos nos da una cancha de donde movernos de cuando ya se está volviendo muy complicado y cuando de repente siento que el otro me está arrastrando y creo que yo soy responsable de todo lo que le pasa al otro, entonces me regreso al punto de, ok, no lo puedo afectar. Pero cuando ya me estoy haciendo muy indiferente y me da igual todo lo que le pasa al entorno, ya no me quiero relacionar y aparentemente digo que no me importa, ahí tengo que volver a encender la chispita de, bueno, sí puedo afectar al otro. Entonces, en este capítulo en específico, vamos a desglosar ciertos pasos o cierto procedimiento a hacer cuando ya estás metido en esa situación en la que un ser querido está viviendo algo o ya vivió algo y en tu mente está toda esa idea de yo lo pude haber evitado, es mi culpa, yo debía haber hecho, yo no debía haber hecho. Entonces, es un tema delicado, si quedan dudas, si quedan confusiones, pues vengan los miércoles, pueden venir a aclarar. Ya. Mande inbox. Y DM, please. ¿Tienes los números en tu mente, pariente? ¿Los números? ¿Y los de los pasitos? Nos vamos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Eran 1, 2 y 3, pero sí. No tengo. Si quieres, me voy con el 1, 2 y 3. ¿Va? Vamos para no equivocarnos. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción. Intro. El punto número 1 es aclarar qué es hacernos responsables.
Porque ya creo que está muy de moda esta palabra de yo me hago responsable de mí. O esta no es mi responsabilidad. No es mío. Entonces, exacto. Entonces, Sí es mi hijo, pero no es mi responsabilidad. Pues no. vamos a aclarar esa palabra responsable desde su origen, desde la etimología. La responsabilidad como la capacidad de responder, de dar respuesta ante algo que está sucediendo en el entorno. Eso tiene que ver, o para que sea más eficiente en el día a día, hay que ubicar los niveles en donde podemos dar esa respuesta. Y esa respuesta es tan sencillo como tener una solución, como tener ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? Exacto. ¿Qué voy a decir? Entonces, los niveles donde siempre se puede accionar, que son los más eficientes porque todos los seres humanos lo tenemos y por fines de estudios aquí los vemos separados, pero un ser humano los tiene integrados, son la mente, la emoción y en el físico. Entonces, si esas tres están en congruencia, yo tengo una mayor capacidad de respuesta. En muchas ocasiones mi mente dice, ay, es que es mi culpa. Y emocionalmente, más bien, en mi mente empiezo, bueno, no es mi culpa. Pero emocionalmente digo, pero sí es mi culpa. Y entonces ya en lo físico, no hago ni para un lado ni para otro y estoy así como en shock. Entonces, el primer punto es que esos tres en nosotros mismos estén alineados. Sí. ¿Qué dice? Entonces, ante una situación, ubicar claro y yo tener claro qué pienso, qué siento y qué voy a hacer ante eso que me está platicando el otro. La otra persona ya llegó con una situación, me pasó esto, me dijeron esto, viví esto, y en eso yo me tengo que hacer experto en alinearme yo cuál va a ser lo que voy a tener como plan de acción individual. Y sobre todo que sea lo que tú deseas responder. O sea, que normalmente las respuestas que damos ahí son muy automáticas en el sentido de traen un problema y yo respondo con soluciones. Incluso se habla mucho en relaciones de pareja, en podcast, en reels y demás, de cuando tu pareja, sobre todo de mujeres hacia hombres, porque los hombres tenemos mucho a tratar de resolver, de mujeres hacia hombres, de me está contando un problema y yo le estoy tirando la solución. Entonces, eso es muy automático, sobre todo es como el qué quiero yo responder ante eso. Y eso que yo deseo responder ante eso, que también cuadre con tanto mis capacidades como con hasta dónde puedo llegar con el otro, porque también hay un límite de, como dices, de donde puede afectar al otro. Sí, y antes de eso, porque eso considero ya estaría, si fuéramos un pizarrón en blanco, primero ubica qué te está pasando. Así es. Porque eso, y como tú dices, o sea, va a llegar el otro y yo voy a tener ya reacciones preestablecidas. Algo que estoy sintiendo, estoy viviendo. Y eso es importante, que es el que empecemos a hacernos muy expertos en ubicar, para que ese lo podamos alinear y entonces poner en juego ya lo que queremos. Sí, lo pueda ver, pueda observarlo, lo pueda detener y entonces ahora sí pueda poner lo que sí quiero. Exacto, porque a veces lo que pasa es, llega alguien con un problema y yo empiezo, no sé, me empieza a enojar el problema. Y digo, ay, es que ¿por qué está viviendo esto? ¿Por qué? Y entonces entra en mi mente, bueno, no te enojes, escucha. Bueno, no lo juzgues, perdón, no lo juzgues. Bueno, bla. No lo juegues. Entonces, en ese caos que está sucediendo en tu mente, emocionalmente ya se está haciendo un caos y empiezas a desesperarte por lo que te está contando el otro. Y entonces ya en lo real, muchas veces reaccionamos ante esa desesperación y bueno, solución, o ¡Pau, pau! a otro extremo, a otro extremo, esquivo, evito, Sí. Y qué interesante, ay, ¿sabes qué? No me cuentes de tus problemas, y entonces en ese caos que está sucediendo, ya no puedes dar una respuesta. Entonces, primero ubica qué estás pensando y qué estás sintiendo. Alguien viene con ese problema hacia ti y tú empiezas a ubicar en tu mente qué me está pasando, qué siento yo ante esta situación. ¿Y por qué digo que nos tenemos que volver expertos? Porque si es una práctica que lo puedas hacer inmediatamente. Al principio te va a costar, al principio seguramente no lo vas a poder responder en la situación. Cuando tienes grupos o personas con las que puedes hablar, te vas haciendo más ágil en ubicar tus pensamientos y tus sensaciones para alinearlas. Pero en ese
En ese aprendizaje vas a tener que aprender a hablar de las situaciones para que ubiques qué estás sintiendo tú. Es que cuando me dijo esto me sentí enojado. ¿Cómo se siente enojado en el cuerpo? ¿Qué dije cuando estaba enojado? Todo eso es un recorrido, ese es el primer nivel, un recorrido interno de ubicar tus pensamientos con sensaciones ante lo que te cuenta la gente de forma automática, o sea, tu primer reacción. Para que esa la puedas ir alineando. Ok, sí, esto me está enojando, siento el enojo, pero no porque estoy enojado voy a actuar de cierta forma. Claro. Eso ya es como el nivel maestro. Entonces, el primer punto, escucha lo que te está diciendo esta persona y no te juzgues a ti por esa Por reacción. lo que experimentas ante esa situación. Permítete ubicar qué estás sintiendo ante esa situación. Mucho cuando alguien que queremos nos está contando una tragedia, porque normalmente esto no sucede con tragedias, es raro que nos queramos atribuir cosas buenas que le estén pasando, y si le están pasando cosas buenas la atribución es más sencilla. No nos peleamos porque creemos que es positivo. Que es bueno. Que es bueno. Pero entonces cuando alguien que quieres está viviendo una tragedia, si estás ahí enfrente y todavía no tienes la capacidad de hacerlo ágilmente, escucha a la persona y ya tú en tu espacio, con tu psicólogo, en el grupo a donde asistas, ven a quién amanecer, y entonces ya va a ser momento propicio de desglosar eso que estás sintiendo. Va a ser difícil que lo veas en el momento al principio con la persona, pues escúchalo. Ahí sí la sugerencia es, pues no te enganches al principio. Sí, de tener mucho las reacciones. De tener la reacción porque muchas veces es como no sé, alguien viene y te dice, es que me sucedió esto porque pasó eso, y tu primera reacción es, vamos a solucionar todo eso. No, pues ok, dame chance, déjame pensar, déjame enfriar, que en eso sí, date ese espacio de que pues, no eres experto, y es un recorrido el poder ubicar lo que estamos pensando y sintiendo. Pero ya que lo detuviste con la persona, entonces viene tu momento y tu espacio. Ubicar qué estás sintiendo en esa situación. Eso sí, a veces es necesario que estés con alguien que tenga ya como esa capacidad de escucharte sin entrometerse, y para que tú te des cuenta lo que estás sintiendo. Entonces, estamos entrados, sí. Entonces, vamos a ubicar ese evento, y ese evento normalmente, porque alguien que quieres está sintiendo esa tragedia, tú sientes culpa. Y ese es el ubicar de qué te sientes culpable al principio si requieres de alguien más. Porque la culpa, lo hemos hablado ya en capítulos aquí, la culpa son emociones no expresadas. Entonces, ante una situación, alguien viene y me dice algo y yo digo que no debería expresar enojo o no debería expresar felicidad, entonces empiezo a sentir culpa, y eso se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, y no lo logro aterrizar. Entonces ahí sí, pues vengan aquí a amanecer o hablen con quien tengan que hablar. La culpa se mueve diciéndolo, nombrándolo, hablando en voz alta. Me siento culpable porque yo no quería que eso le pasara. Ok, lo empiezo a nombrar y lo empiezo sin ponerle más juicio, sin ponerle más historia, solo nombrar. Estoy enojado, me siento enojado por esta situación. Si no se mueve la culpa, ahí a veces es muy sencillo. Pues prueba con el otro lado de la emoción que no estás nombrando. Me siento feliz, que le pasará. Te va a hacer corto, por eso es recomendable que estés con alguien que profesional, que te ayude a entender qué está sucediendo. Pero el punto es, nombra las cosas, háblalas en voz alta, que te escuches. Entonces, una vez que pasa eso y que logras ubicar ese juicio que estás sintiendo, feliz, amoroso, enojado, estúpido, incapaz, que no estoy preparado, el juicio que sea, entonces vienen las afirmaciones. Esa sensación que te está haciendo sentir ese evento de tu ser querido, tú tienes un juicio hacia tu persona de por qué ese juicio que te estás dando es por lo cual la otra persona lo está viviendo. Es que si yo hubiera sido más inteligente,
a tal persona no le hubiera pasado tal cosa. Ahí vienen ciertas afirmaciones que te van a ayudar a desbordar pues ese juicio, lo vas a poder experimentar en el cuerpo. Esa energía que sientes en el cuerpo, eso cómo lo percibes, todas las sensaciones que estás percibiendo, toda esa... que puede ser cualquier emoción, pero todas las emociones te hacen incluso algo físico que sientes y percibes. Entonces te va a mover tanto la parte pues física como la emoción como tal para que puedas verlo más claro. Exacto. Entonces, las afirmaciones tienen un orden. El objetivo de las afirmaciones es mover esa energía. Es mover esos pensamientos que tienes y que muchas veces te hacen corto y que precisamente les pones un juicio negativo y por eso los detienes y ya no fluye. Pero te dije que tenía sueño, pero el nombrarlas, el poder permitirte decir las cosas y afirmarlas, van haciendo que queden en lo real, que lo vayas percibiendo, y entonces le quitas la carga energética y ya es donde te enfrías. Esas afirmaciones tienen cierto orden, esas sí son totalmente aquí de amanecer por observación. El orden es importante y es importante que se digan todas en ese mismo momento, que no cortes el flujo. Uh-huh. Empiezas con el de necesito sentir tal cosa, el juicio que estés ubicando. Que hayas detectado que estás viviendo. Exacto. Entonces lo empiezas a nombrar: necesito sentir estúpido, necesito sentir incapaz, necesito sentir tristeza. Lo que sea que venga a tu mente, necesito sentir, y está bien. Esa es la combinación. Y lo vas repitiendo. Y cuando sientes algún cambio, primero necesito sentir tal cosa, y cuando sientes un cambio, ahora empiezas con el necesito sentir tal cosa y está bien. Exacto. Sentir tal cosa. ¿Qué es ese cambio? La energía empieza a fluir. Sí. O sea, normalmente estás muy tenso, normalmente estás así como en ese estado de shock o en ese estado de... algún suspiro, alguna respiración, a lo mejor aflojas el cuerpo, o simplemente empiezas a percibir que cambia... la emoción, sí. Mucho creo que tiene que ver con el suspiro. Bueno, cuando yo la he utilizado, de repente, ok. Una vez que pasa el necesito sentir, después viene necesito ser y ese juicio, y así como dijo, y está bien, y está bien. Igual la repites, después soy tal cosa, ese juicio, y ya lo estás afirmando. Siento, ¿no? Siento tal cosa. Después soy tal cosa. Ajá. Y ya para... el último, así ya cuando trabajaste las otras 4. Exacto. Deseo tal cosa. Y está bien desear tal cosa. Todos esos terminan con está bien. Son un ejercicio que su finalidad es ayudarte a descargar esa carga energética. Y a que tu cuerpo la vibre y diga, está bien ya, le bajas ese juicio negativo de no debería sentirlo. El que lo estés nombrando, escuchándote decir está bien, te permite asimilarlo en el cuerpo. Uh-huh. Por eso es recomendable hacerlo en un lugar en el que no estés haciendo ninguna otra actividad. Si estás manejando, o si estás cocinando, o si estás haciendo alguna otra cosa pesada, cosas así. Sí, y empiezas a decirlo, como el objetivo es que la carga energética sube y después baja, que cumpla su ciclo. Si estás haciendo otra cosa en eso que sube, pueden pasar cosas. Entonces, es recomendable que estés en un lugar donde solo te estés dedicando a hacer esas afirmaciones para que se mueva la energía. Y también, no solo por el que si puede haber riesgos o no, pues es también el valor que le estás dando a dedicarle ese tiempo a ti, o sea, a esa situación que estás viviendo. Entonces, no dejarlo al aire así como de... cuando vayan al carro manejando a medio 5 de febrero, bueno, para los queretanos, para otros lugares, siempre hay una avenida 5 de febrero. Una avenida, sí. Todos tienen sus 5 de febrero. Todos tienen sus 5 de febrero. Como la Quinta Avenida. ¡Ay! Quinta Avenue. ¿Qué? Había estado muy calladito. Quinta Avenue. Entonces el punto es, date ese tiempo y dale ese tiempo a esa situación que estás viviendo, a eso que a lo mejor te está deteniendo, que te está haciendo sentir mal, que estás sufriéndolo,
no para que lo reconozcas como, es muy importante estar así, sino para que le hagas un cambio. Exacto. Y ya dejes de estar en esa situación. Entonces no lo hagas así donde sea, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Vale. Ok. ¿Cuál es el paso 2, pariente? Ya una vez que dijimos las afirmaciones. Number 2. Déjame revisar. Porque no me acuerdo muy bien, pero a ver, déjame hablar rápido. De verdad, si tienen dudas con este tema, escriban, vengan los miércoles, es muy importante que no se queden con dudas. Si tienen alguna cuestión de, es que cómo dijo, cómo era el orden, escríbanos, vengan los miércoles, porque así van a poder ampliar esta herramienta, que la verdad es muy buena. Yo la he usado, todos la hemos usado en algún punto y creo que Sí, ya. es muy útil para poder bajarle como 3 rayitas y centrarnos en lo que queremos. ¿O no, mi querida Gladys? Terminamos el comentario. Como cierta persona que anunció cierta mayonesa en vez de otra mayonesa. Por eso vengan a acompañante A blanco. ver, es un acompañante blanco. Pariente, el número 2. A veces con limón. A veces con limón. Bueno, número 2. Otra vez, por favor. 2. Ok, el punto número 2. Ahorita, número 2. Sí sabes, pero no te puedo decir ahorita Ok. por marcas. Está derechos de bien. autor. Ok. Pero bueno, básicamente el número 2 nos habla, o de lo que vamos a estar concentrándonos aquí es, una vez que ya detuviste o pudiste ver esa reacción emocional, todo eso que se desencadenó cuando estabas hablando con la otra persona y te estaba contando lo que está pasando, y pudiste detenerlo y dirigir a lo que sí deseas, pues también empezar a decidir y darte cuenta de los límites de tus respuestas, de hasta dónde puedes hacerte responsable de la situación, de hasta dónde realmente te corresponde a ti y hasta dónde realmente tú puedes hacer algo en esa situación. Porque muchas veces queremos solucionar algo cuando nuestra pareja nos cuenta, nuestros hermanos menores, hijos o familia o algunos amigos, nos sentimos expertos y nuestros amigos o seres queridos así de, ¿y tú cuándo has estado en esa situación, no? O sea, es como si llegara alguien a hablarme de lo que vivió en la guerra y yo nunca he estado en una guerra. ¿Cómo voy a yo aconsejarle, hablarle o decirle o buscar solucionarle esa situación? No hay manera, porque no tengo yo esa experiencia, no tengo yo esa información. Entonces ahí es donde pudiéramos entrar en algo muy complejo y a lo mejor acabar empeorando la situación de lo que podemos beneficiar y darnos cuenta también de las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. O sea, hasta dónde puedo yo llegar con la información que yo poseo, con lo que yo he construido, con lo que yo he realizado en mi vida y con lo que alcanzo a escuchar de la otra persona. Y realmente, no siempre, pero casi siempre nos vamos a dar cuenta que estamos muy limitados en ese sentido. O sea, no le puedo decir qué hacer a la otra persona realmente. Pudiera quizás apoyarle, guiarle, a orientarle quizás, pero a que esa misma persona decida por sí misma lo que desea hacer. No inmiscuirme yo, estarle diciendo qué hacer o darle yo las soluciones directamente. Aunque obviamente hay que comprenderlo, a veces es difícil, no logramos pasar esta reacción emocional y entonces no logramos distinguir esto y empezamos a soltar soluciones así a lo bruto. Sí, creo que ahí es importante, como bien lo mencionas, reconocer nuestro alcance. Sí. Hay muchas situaciones en las que nosotros no las hemos vivido y si las vivimos no supimos cómo Tampoco responder. lo pudimos solucionar y responder a lo mejor. Entonces, cuando muchas veces esa carga emocional que sentimos al inicio es porque cuando la otra persona que queremos lo está viviendo, a nosotros nos genera una impotencia que precisamente Sí. no tenemos esa respuesta para la otra persona. Uh-huh. Entonces, como nos es muy difícil ver las faltas en nosotros mismos, empiezan todas estas ideas de yo lo hubiera hecho mejor, yo te lo hubiera resuelto, yo sí podría ayudarte, y no nos cuestionamos de ¿lo hiciste contigo? Sí. O sea, cuando te tocó a ti, cuando te pasó a ti, ¿lo hiciste contigo? Un ejemplo tan sencillo como llega el amigo de que no, es que tal cliente no me ha pagado y tengo que ir a pagar tal cosa, y tú empiezas como a solidarizarte con tu amigo y de vamos a partir de la madre ya ahorita. Vamos a cobrar.
O peor, le empiezas a decir, ¿y eso por qué te pasó? Pues porque no cobraste, no hiciste, no Ajá, pusiste. oye, vamos a meter... O sea, empiezas a dar miles de ideas. Sí, vamos a demandarlo. Pero si se dan cuenta, a veces con mucha carga emocional. Sí. O sea, empiezas a sentirte y dices, ay, es que mi amigo, pobrecito. Nos sentimos identificados con la situación, pero Exacto. no lo vemos. O sea, Exacto. no ves que estás identificado y te dejas correr. Y es que no solo pasa, o sea, iba a decir, no solo pasa con los amigos o la familia o las situaciones. O sea, yo estoy seguro que a mucha gente que nos está viendo o escuchando les ha pasado, o incluso a ustedes, que estás viendo una película y dices, que estúpido. No, estás bien idiota. O sea, ¿cómo es que estás haciéndolo así? ¿Qué no estás viendo que el otro? Pues Está atrás de la puerta. ¿Qué no estás viendo que esté? Pues sí, porque tú lo estás viendo, pero el otro está inmerso en la situación y no lo está viendo. Exacto. Y no hay manera de que lo vea. Y tú, esa impotencia que sientes o esa desesperación, esa carga emocional, es porque tú tampoco tienes la respuesta para hacerlo. Ajá. O sea, si el amigo viene y te dice no me han pagado, vamos, ayúdame a cobrarle, pues seguramente tú en tu vida, si está como esa carga emocional, te desespera porque no tienes la respuesta. Y no, o sea, cuando ya lo viviste y ya respondiste, tu forma, siempre que tienes una respuesta útil, tu forma de responder nunca es con una carga emocional. Ajá. Porque ya tienes un plan de acción y un plan de acción Ya sabes es cómo muy reaccionar y lógico. actuar a esa situación. Exacto. Entonces, cuando todavía hay esa carga emocional, esa desesperación, esa exacerbación de sensaciones, es porque tú no tienes, te está demostrando que tú no has podido responder algo. Aunque se te ocurran respuestas, Sí. o sea, aunque se te ocurra, lo voy a demandar, vamos y lo golpeamos, vamos, o sea, esas respuestas, aunque sean muy lógicas, aunque las hayas escuchado de profesionales, de gente con doctorado o lo que tú quieras, siguen siendo respuestas que son ajenas a ti porque tú nunca lo has hecho. Exacto. Y una forma muy puntual de darte cuenta es aterrízalo en un plan. Uh-huh. Si no tienes paso de que, ok, vamos a demandarlo, habla al abogado, arma el contrato. Si cuando empieza a desglosarlo en planes, en pasos, hoy no tengo ni un número de un abogado. No, o sea, es una fantasía que estás haciéndote en la mente. Está impulsada por esa exacerbación de que tú no lo has podido resolver. Y se mezcla, o sea, una es la exacerbación de lo que tú no has podido resolver o tú no podrías resolver, y se mezcla con las emociones que sientes al respecto de lo que le está pasando a ese ser querido, porque muchas veces, pues obviamente, aunque no te esté pasando a ti, te hace enojar, te hace sentir triste, o sea, te sientes triste o te enojas por lo que está sucediendo y no puedes hacer algo al respecto. Exacto. Y ahí es donde entra el punto número 3. Bien. Recordar que entre más te encargues de lo tuyo, más vas a poder acompañar al otro. Exacto. Eso es que tú te encargues de lo tuyo y acompañes al otro. No, eso es porque entre más... El acto de saltar. No, porque entre más te hagas cargo de lo que tú piensas, o sea, tú hagas, precisamente es no mezclar esa parte. Sí. O sea, lo separas perfectamente bien. Entonces, ok, yo me encargo de esta parte, esto es lo que yo he hecho, lo que estoy haciendo, veo qué le sucede al otro y podré acompañarlo, aun cuando, decías en el punto número 2, no lo haya vivido o no me enganche yo con lo que él está viviendo. Le vas a poder dar una mejor respuesta a esa situación. Además, hay que tener muy claro que no porque podamos acompañarlo vamos a evitar que a la persona le suceda. Exacto. Eso tiene que estar súper clarísimo. No porque nosotros ya estemos en nuestro zen, estamos centrados, lo que sea, no va a sentir el otro. El otro está viviendo su situación. Exacto. Va a pasar la situación y tiene que pasar ese proceso. Nosotros podemos acompañarlo y el mejor acompañamiento es si nosotros no nos involucramos, es nada más acompañarlo. Muchas veces lo hemos visto aquí, ¿no? De que entran como en un tema así como de que están tristes, enojados. ¿Y cuál es tu reacción natural siempre? No pasa nada, ven, no llores. Ven para acá. Capapacho. No es dejarlo que llore. O sea, que lo digo, no porque se sujete, sino porque pues tiene que pasar su proceso y tú lo acompañas ahí. Ya si tiene una situación que va más allá de lo que pues, sea incluso seguro para esa persona, ya podrás dar otro tipo de respuesta. Pero tienes que dejar que pase ese proceso. No porque tú estés ahí vas a evitarlo. Y eso es algo muy importante. Sí, en esto que dices tú de entre más te encargues de ti, más lo puedes acompañar. Es tan sencillo como si yo me dirijo a mis objetivos personales, cada vez que pongo un objetivo personal, y esto es para todos, no solamente yo, cuando ponemos algo que está fuera de nuestro lógico, va a implicar mucho crecimiento, muchas habilidades que no teníamos,
va a implicar que nos enfrentemos a muchas situaciones de confusión, de desesperación, a muchas faltas, de que no sabía que para comprar un carro deportivo de lujo tenía que tener tantos clientes. Y si tengo tantos clientes, tengo que pagar tantos impuestos. Y si tengo tantos impuestos, tengo que jugar con Hacienda de cierta forma. O tengo que aprender a... Eso no lo digo. Sí, Eso no lo digo. sí, o sea, pues, cuando los pagas, yo lo acabo de descubrir. O te conviene meterlos todos a la anualidad, o pagar parcialidades, o comprar ciertas cosas para deducir ciertas cosas. No juegos, estrategia. Estrategia, sí. Toda la vida es un estrategia. Mi contadora, Señor Sat. sí, entonces, si tú te vas dirigiendo a más cosas, vas a tener más cosas recorridas en tu vida. Y cuando alguien venga y te diga, ay, es que quiero comprar mi primer carro, lo vas a poder acompañar en el sentido de, y resulta que tengo que pagar impuestos y no sabía, yo ya he estado ahí. Y ya, con eso la otra persona te podrá decir, ay, ¿qué hiciste? Pues momento propicio para tu, o de, ay, no manches. Y ya, a veces con el simple hecho de, te entiendo, ya sé lo que viviste, ya Ayuda es suficiente porque sabes cómo y cómo lo logras hacer, porque tú te estás dirigiendo a muchas cosas. Gil siempre dice una frase que yo nunca la había escuchado hasta que él la dijo y me da mucha risa, que los padres siempre están deseando de, ay, que no viva lo mismo que yo, que no sufra lo mismo que yo, que no sufra lo mismo que yo. Y entonces ya cuando la escuchas, Gil siempre argumenta de, entonces que sufra otra cosa de la cual tú no tienes ni idea y entonces no vas a poder acompañarlo, no tienes la respuesta. Tú sufriste no comer y resulta que él sufre comer mucho, pero como tú nunca comiste mucho, cuando él venga, no sabes darle respuesta. No sabes darle respuesta. Entonces, entre más tú te hagas cargo de tus deseos, de las cosas que quieres experimentar, vas adquiriendo muchísimas habilidades que cuando el otro venga y las esté experimentando, tú vas a tener una forma de acompañar. Es lo que hablábamos al inicio. Te agarras del polo en el que no te puedes meter en la vida del otro y te haces cargo de ti para que después te des cuenta que por supuesto que puedes impactar al otro. Entonces, cuando uno de los dos te esté jalando, puedas estarte moviendo. Cuando de repente ya no existe este impulso de, ya todos me dan igual, ya no los quiero, el momento de compartir, momento de crear momentos con los demás. Cuando por lo que están viviendo los demás, te la vives en función de los demás, momento de regresarte y de otra vez me centro en mí y me preparo conmigo y yo no afecto a los demás. Ese es el juego de la vida en las relaciones. Y mucho lo que decía Víctor, y es de las cosas más importantes cuando vemos lo que está viviendo el ser querido, no se lo podías evitar. Lo que cada uno de nosotros está viviendo, no hay quien no lo pueda evitar. Es indispensable para el recorrido. No es un problema que existan problemas. Es una oportunidad siempre para darle respuesta. Y siempre van a existir cosas que no nos gusten, que veamos catastróficas, que veamos como lo peor de la vida. O tragedias reales, o sea, que sí sean reales. Sí, pues todas son tragedias en el nivel de todos. Es ahí donde no nos vamos a poner a juzgar de, tu tragedia de no tener un diente al que no tiene un brazo. No, pues son las tragedias como las están viviendo, sin juicios de nada. Eso no es un problema. Cómo le des respuesta es lo que hace la diferencia. Entonces, eso le baja muchísimo a eso, precisamente esos juicios. A veces entran en el de, es que no debería estar haciendo tanto drama por esto. Pues si ya lo estás sintiendo, afírmalo. Haz el proceso y entonces prepárate para poder acompañar después a alguien que tú quieras, y así es como vas jugando. Cuando no tienes ganas de poner objetivos por ti, piensa de entre más yo aprenda, más lo voy a poder compartir. Cuando ya estoy compartiendo mucho y es que por más que y nadie quiere estar conmigo y yo quiero y todo el mundo llega tarde y todo el mundo le vale y todo el mundo, regrésate a ti, esto lo hago por mí, no por cómo reaccionan los demás. Y así vas a hacer un juego en el que vas a poder compartir, vas a poder acompañar y vas a poder ir creciendo. Al final de cuentas eso es lo que venimos a hacer aquí.
pues estar en el camino, ir creciendo y ir compartiendo, y regresarte y avanzar, y regresarte en el sentido de regresarte a que eres Sí, tú. no regresar a lo No regresar a lo anterior. Por favor. Eso lo hacen diario. ¡Qué básico! Qué básica eres, ¿eh? Y sí, como dijo Víctor, si quedó duda de todo esto, vengan y pregunten. Porque sí son temas delicados en el sentido de que normalmente la información se queda a medias. Hay información que te dice, todos dependen de ti y tú afectas y todo, y hay información que te dice, solamente tú. No, están los dos. No quites información, aprende a utilizar los dos lados de la moneda. Sábado 20 de julio, de 10:30 a 2:30 p.m., seminario temático de las emociones. Y los Y miércoles. estén atentos porque se están abriendo grupos. Hace una semana ya se abrió un nuevo grupo y está padrísimo. ¿Y por ¿Dónde se qué? están abriendo? ¿Cómo? Bueno, disfruten su semana. Pásenlo bonito. Nos vemos. Un abrazo. Amanecer a la conciencia de ser. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube en Amanecer a la conciencia de ser y en @gocedpanda_.